Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto esta mañana a María Dolores Benavente, es economista, gerenta de Unión Capital AFAP. María Dolores, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿te permea hacia tu entorno esto del fútbol, me imagino? Sí, hay una pantalla y se compran bizcochitos o fruta, Todo porque pronto. estamos por la alimentación Por sana. la alimentación saludable. Y bueno, y la gente ve el partido. Y Bueno, estos fenómenos también generan movimientos en la economía nacional. Sobre todo atendiendo a lo más básico, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, ahora juego Uruguay, voy a querer tener mi tele mejor. No, hay gente que se ha ido, un montón de gente que Es se cierto. ha ido. En Itaú hicieron una cosa bien simpática, que es que los funcionarios de Itaú Brasil recibían gente de otros países en sus casas. Claro. Me parece que está bueno por la integración de la gente de Itaú, pero además porque es una solución, Claro. porque los hospedajes están bien caros. Están caros, sí. Bueno, Brasil en realidad también marca allí cierta incertidumbre. Hubo toda una circunstancia previa al Mundial que todavía no logramos decodificar. Ahora, a propósito de estas cuestiones vinculadas a la compra de electrodomésticos o de la tele para ver el Mundial, hay algunas cuestiones que se vinculan con un título que hoy aparece. Dice, deudas familiares sostienen consumo. En años previos, dice el país, fue descenso del dólar y aumento de los ingresos. Ahora no. Y alude al crédito, a la toma de crédito. ¿Es riesgosa la calecita? A ver, en Uruguay todavía los ratios, las tasas de endeudamiento no son muy altas. La gente quedó muy asustada después de la crisis del 2002 y es cuidadosa en tomar crédito. Sin embargo, hay una tendencia que no se puede negar. Está pasando el susto. Está pasando el susto. Y eso es un riesgo. Y cuando tú acostumbraste a un nivel de vida y luego, porque tus ingresos ya no son tan buenos o porque el dólar no te rinde tanto, quieres mantener ese nivel de vida, ahí a veces la gente cae en endeudamiento. Acá la receta es no endeudarse en una moneda distinta a la que uno cobra. Si uno cobra pesos, tiene que tener deudas en pesos. No endeudarse en plazos en los que tenga mucha incertidumbre. Si yo tengo un empleo que no tiene un contrato de más de X plazo, no endeudarme a más de ese plazo. Yo qué sé, y no endeudarse un porcentaje no más del 20-25% del ingreso, porque si no le puede comprometer el bienestar futuro. Claro. Y de eso es de lo que a veces tenemos que hablar, y hay un gran debe de educación financiera en el Uruguay. Bueno, claro, porque eso está en el manual. Después uno entra en la euforia y se olvida. No, y no solo se olvida, sino que cuando uno es joven, dice, yo no voy a envejecer, no me voy a enfermar, no me voy a morir. Por lo tanto, ¿de qué me hablan de ahorrar para mi jubilación si ese viejo que está ahí no soy yo? Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Y que justamente lo perverso de eso es que todo lo que se ahorra de joven es lo que va a representar la jubilación más importante. O sea, cuando la gente se acuerda, ya es tarde. Claro. Tú estás realizando algunas actividades, sobre todo en el interior, y allí has determinado capítulos o aspectos de esta charla. Una tiene que ver con derribando mitos. Dice, los uruguayos no ahorran. Ese es un primer mito. Y tú respondes con algunas cifras que, la verdad, son impactan, contundentes, ¿no? Son contundentes. Nosotros estamos también haciendo algunos estudios de qué es lo que piensa la gente. Y la gente piensa, el uruguayo no ahorra. Bueno, sí, resulta que tiene 11.000 millones de dólares ahorrados en sus fondos para su jubilación. No es un ahorro para comprarme el celular o para cambiar el auto, es un ahorro para cuando sea viejo, para sostener mi vejez. Claro, y no lo ven como un ahorro. Pero tiene un componente de ahorro inconsciente de pronto. Lo que pasa es que en la medida que es un ahorro que te lo descuentan del sueldo en el aporte jubilatorio, una parte va al BPS y otra parte va a la FAP, es como que no te das cuenta, pero es un ahorro. Bueno. De los 11.000 millones, más de 3.500 son ahorro puro y duro de la gente, y el resto es lo que la FAP le generó de rentabilidad. A pesar de que ya tiene bastante tiempo, el sistema siguen algunos mitos, como aquel de no se jubiló nadie. Sí, ya hay más de 10.000 personas jubiladas. ¿Qué pasa? Que los que se están jubilando ahora no son aquellos a los que más les conviene. Los que más les conviene el sistema son los jóvenes. Eso no hay duda. Yo es la gran discusión con mis hijos, porque los chiquilines empiezan a trabajar informales en general. Y uno le dice, no, exigí, formalizate. Ay, falta mucho. No, es ahora. A los jóvenes les conviene siempre tener una FAP. Formalizarse primero y tener una FAP segundo. ¿Qué pasa? Los que se están jubilando ahora son gente que
que la reforma hace 18 años la agarró bastante grande, o sea, no son los más jóvenes. Cuando se entren a jubilar los más jóvenes va a ser una masa mucho más importante. Bueno, de cualquier modo, hay algunas cuestiones que todavía persisten en el imaginario colectivo. Aquello de que las privadas se van a llevar todo mi dinero, va a ser un desastre, me voy a quedar sin nada, me van a afanar, para hablar en términos bien vulgares. Es bien curioso, porque yo a esa gente que dice eso le digo, ¿y tú tenés todo tu dinero en bancos del Estado? Ah, no, yo tengo en tal banco, no me vas a hacer propaganda, tengo aquí. Y bueno, esto es lo mismo. Este sistema pasó 2 crisis. ¿Pero qué 2 crisis? La crisis del 2002, donde quebraron hasta bancos que eran accionistas de AFAP. Se fusionaron otros. La crisis del 2008. Y el trabajador no se enteró. O sea, el sistema tiene una red, un entramado de seguridad que es muy fuerte. Y que detrás, en cadena, siempre está el Estado. Porque de última, si se quebraran todas las AFAP, queda el Estado, queda República AFAP, que es del Estado. Entonces, es como que el sistema en sí es creíble. Como un reaseguro colectivo, digamos. Es como un todos están como en una especie de autocontrol, además. Y además, no nos podemos olvidar que los grupos que están detrás de las AFAP hoy, Itaú, de Unión Capital, Sura, del Grupo Sura, Bandes con Integración, bueno, República, Banco de Seguros y BPS con República, responden. O sea, son grupos que no estamos hablando de improvisaciones, estamos hablando de un sistema muy probado y muy creíble. Bueno, esta instancia de posibilidad de desafiliación de las AFAP, ¿generó en principio como una advertencia de que podría transitarse por un momento de crisis también? A ver, el hecho de que a una persona que le cambió su situación laboral y le permitan ver si no le conviene volver, en el caso de que sea mayor, volver al BPS, o en el caso de que esté amparado por el sistema mixto, aportar menos a la AFAP y más al BPS, esta situación era deseable. Lo que no fue deseable fue cómo salió la ley, que salió a partir de los 40 años. Nosotros lo que decimos, una persona con 40 años tiene muy poco de aporte atrás y tiene mucho de futurología para adelante. ¿Lo óptimo que hubiera sido, María Dolores? Y lo óptimo hubiera sido a la edad de retiro, como es en México, como es en otros países. En el momento de retirarse, la persona dice, bueno, ¿qué me conviene más? Este sistema, y opta. Bueno, si eso no se podía, lo óptimo hubiera sido lo más cercano a la jubilación posible. Nosotros decíamos 55 años porque la ley prevé la creación de un fondo más conservador a partir de los 55 años, porque nos parecía que ese era el número mágico, 55 para optar o 55 para pasar al fondo conservador. De hecho, el fondo conservador salió obligatorio, lo cual a mí no me parece bien, porque la gente tiene cabeza, puede decidir o si quiere pasar al fondo conservador o no, si se piensa retirar a los 70 años, ¿para qué le van a hacer pasar a los 55 al fondo conservador? Claro. Pero bueno, y la cuestión es que si bien la ley establece que a partir de los 40 la persona puede ir a hacer esa opción de volver al BPS según la edad o revocar el aporte, hacer menos aporte a la FAP, para decirlo que se entienda, lo cierto es que la gente lo está haciendo con racionalidad y lo cierto es que hay muy poca gente que revoca y muy poca gente que se desafía. ¿Hay una estimación de ese número hoy? Salió hace poco en el país, datos del BPS, son 4.400 personas de 1.220.000 afiliados. Marginal. Es marginal y es gente que ha sido asesorada por el BPS y el BPS en los escenarios que da le daba a la gente que le convenía. Bueno, para cerrar este capítulo, a cuenta de seguir hablándolo más adelante, más allá de que el sistema previsional, así como está planteado, muestra esa fortaleza a la que tú aludes, hay aún algunas luces encendidas sobre otros sistemas previsionales que, necesitando una reforma, parece que están bastante lejos de ellas. Sí, la pena es que la han postergado. Si nosotros pensamos en el 96, se estableció que en un año todas las demás cajas se iban a integrar. Digamos cuáles son, por ejemplo, la policial, la militar, la de los profesionales, la bancaria. ¿Qué es lo que pasa? Que esos sistemas todavía siguen siendo de reparto y en el mundo los sistemas de reparto están quebrando, o sea, no es un fenómeno uruguayo, es que fueron sistemas creados en el siglo XIX cuando la gente desgraciadamente vivía menos, pero hoy la gente vive por suerte. Una persona que se jubila con 60 y algo de años, su esperanza de vida es más de 80, no hay sistema de reparto que aguante. Incluso en los sistemas de capitalización individual como el chileno, que tenía un 10% de aportación, se revisó eso, porque
porque también uno dice, bueno, yo ahorré en mi cuenta, ¿me alcanzará para toda mi vida, toda la vida? Porque la renta vitalicia la va a recibir hasta que muera. Entonces, bueno, esas cosas hay. Pero lo cierto es que estas cajas que tienen sistema de reparto tienen que revisarlo y tienen que ir a un sistema de capitalización individual porque no resiste un sistema de reparto. El hecho de que el tema no esté en la agenda o no esté planteado como prioridad, ¿qué riesgos conlleva? Porque sin entrar en aquella cuestión de dramatizar una circunstancia, también uno se pregunta en qué medida una situación comprometida, un estallido en este sistema compromete al resto. Claro, el grueso del problema estaba en BPS. No nos podemos olvidar que este sistema se reformó porque el déficit de BPS se proyectaba 5 puntos del producto. O sea, hoy estamos preocupados porque el gobierno general tiene casi 3 puntos del producto de déficit y está bien que estemos preocupados, no debería tenerlos. ¿Tá? En ese momento solo BPS eran 5 puntos de producto de déficit. O sea, luego la reforma empezó a hacer efecto y hoy el déficit de BPS es marginal. Se discute que si es el 1, que si es el 0,9, pero es marginal. Entonces, las otras cajas son menores, pero también están arrastrando un déficit estructural que es hora de que se ataque. Tú en tus presentaciones estableces una caricatura, ojalá que la podamos compartir un día de estos en otra entrevista, pero es un angelito, ¿no?, que se le acerca a Dios y dice, Señor, descubrieron el código del genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. Esto alude a eso que tú señalas, sí, que hay una expectativa, una proyección en la vida de cada uno de nosotros que va mucho más allá de lo que pueda resistir un sistema de reparto. Básicamente de eso se trata. En una conferencia que fui hace poco, decían que un niño, una niña nacida hoy, sobre todo niña porque las mujeres viven más, si sobrevive el primer año, que es el año de más mortalidad, y está en un país más o menos desarrollado, con salud como el nuestro, va a vivir más de 100 años. O sea, esas son las cosas que tenemos que ponernos a discutir. A veces nos embarcamos en discusiones bizantinas, cada uno con el balde puesto en la cabeza. Yo la otra vuelta le decía al delegado del PIT-CNT en el BPS, los dos tenemos el mismo cliente, que es el trabajador, y a él no le gustó la palabra cliente y se enojó, pero lo cierto es que el afiliado nuestro, el trabajador, el afiliado del PIT-CNT, es nuestro cliente. Tenemos que velar para que esa persona en su vejez tenga la mejor jubilación posible. Y ahí tenemos que estar todos juntos. El vicepresidente de Astori señalaba antes de las internas, de las primarias, que no advertía un debate sobre temas económicos. Eso le generó respuestas del sistema político de la oposición. ¿Ustedes lo entienden así en esos términos? O sea, que faltó debate sobre la economía. ¿Qué expectativas hay respecto a esta campaña ahora rumbo a octubre con estos temas? A ver, yo creo que en economía se han hecho cosas muy buenas y hay otras que quedan por hacer. Y cuando uno analiza, que yo en esa charla le digo, lo que queda por hacer no son tantas cosas, pero son profundas. Claro. Tenemos temas de infraestructura. Y lo curioso es que durante años en Uruguay se dijo, no hacemos las obras porque somos pobres, no tenemos recursos. Ahora los recursos están. En los fondos de pensión hay hoy 11.000 millones de dólares. Es un quinto del producto total del Uruguay. Ahora, recuerdo que en aquel momento cuando nace el sistema, se hablaba de la canasta de oportunidades para las inversiones y que había como poquitas. ¿Hoy se ha diversificado algo más? Claro, la oportunidad está. El tema es que las inversiones de porte, que podrían ser la participación público-privada, o sea, carreteras, puertos, hospitales, puertos, no vienen todavía a la FAP. Están tímidamente empezando. Entonces, uno dice, infraestructura es un cuello de botella y es algo que hay que discutir. Pero el dinero está, a diferencia de otros años, ahora los recursos están, las AFAP pueden invertir hasta el 50% de esa masa y hoy solo se invierte el 10%. ¿Por qué? Porque no hay otra. Cuando uno dice las empresas uruguayas, o son familiares, o son multinacionales, o son del Estado. Si recurrieran a la bolsa, si las empresas públicas abrieran una parte de su capital accionario en la bolsa, se dinamizaría el mercado, habría una excelente oportunidad para invertir y el trabajador y el uruguayo ahí sí que realmente sería dueño de una parte de las empresas públicas que hoy no lo es. Él lo es en los papeles, pero en la realidad no lo es. O sea que creo que tendría externalidades, como decía. Muy bien, muchas gracias por estos minutos, María Dolores. Hay un aspecto de coyuntura que es muy complejo para que sea explicado en pocos minutos. De cualquier modo, tanto el vicepresidente Astori, luego el presidente de la República y más recientemente el ministro de Economía, han respaldado la postura argentina ante los fondos de inversión que le reclaman el pago de sus compromisos.
y hablan de un impacto en Uruguay o del riesgo que conlleva el hecho de que Argentina asuma la postura que anunció la presidenta Fernández de Kirchner. ¿Cómo debe leerse en primera instancia esta situación? A ver, lo primero, despegarnos. Por suerte Uruguay optó por una solución absolutamente distinta que Argentina, validada por todos los partidos políticos, porque hay que reconocer que en ese momento, estamos hablando de 2001-2002, era una crisis fenomenal, y ahí, más allá de que cada uno expuso su punto de vista, luego a la hora de votar las leyes clave se votó en bloque. O sea que esa es la solución de un país serio. Entonces, ponerle epítetos de buitre o de no sé qué, lo único que hace es disfrazar que Argentina no está pagando lo que debe. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Uruguay es un país serio y optó por una cosa totalmente diferente. Eso lo tenemos que nosotros tenemos que desacoplar, que separar del barrio. ¿Pero y cómo se hace algunas eso? cosas. Nuestra reputación, yo creo que hay que cuidarla, pero así como siempre se ha cuidado en los últimos años, pero tratar de que no nos salpique esto. Por suerte nosotros estamos bastante más separados de Argentina en cuanto a inversiones en el sector financiero, pero Argentina todavía representa entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para Uruguay. Si uno cuenta exportaciones, si uno cuenta inversión extranjera directa, depósitos bancarios, y también nos puede hacer daño en cuanto a represalias, lo vemos todos los días. O sea que no estamos tan a salvo como nos gustaría porque es nuestro vecino. Si uno le toca a un vecino complicado, por más que uno se encierre en su casa, siempre algo le repercute. Ahora, ese discurso oficial hoy aquí en Uruguay respecto a que evidentemente una circunstancia como la que vive Argentina nos va a impactar. Sí, nos va a impactar. Nos va a impactar porque no podemos aislarnos del barrio. Ahora, la única salida para un país chico como Uruguay es su seriedad, su reputación y decir, nosotros no somos eso. Despegarnos de eso. No somos eso. En su momento, cuando nos tocó, no nos jugamos por esa solución y esa es la salida seria, apegarse al derecho y respetarlo a rajatabla. Es la salida seria para un país como Uruguay. Bueno, no queríamos profundizar porque es un tema complejo, pero se sostiene de parte de la República Argentina, cuando se marca además este término peyorativo respecto a los fondos buitres, se dice, pagando vamos al default y no pagándolo también. Bueno, ayer justo escuchaba al economista Expert que hablaba en un canal argentino y él hacía cuentas, que obviamente yo no las tengo, de que simplemente resignando una parte de la recaudación es posible hacer una reprogramación. Caramba, si nos ponemos a pensar lo que fue Uruguay, cómo nosotros reprogramamos, nos remangamos, nos pusimos todos y resignamos. Por primera vez el Uruguay bajó el gasto público. Claro. Yo que tengo una cruzada por ese tema, pero lo logramos. Quiere decir que se pueden pagar las deudas. Lo sabe una familia, lo sabe una empresa, lo sabe un país. Bueno. Cuando uno tiene una reputación la tiene que cuidar. Muchas gracias por estos minutos, como siempre, muy amable María Dolores. Muchas gracias. María Dolores Benavente estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. No me voy a enfermar, no me voy a morir. Por lo tanto, ¿de qué me hablan de ahorrar para mi jubilación si ese viejo que está ahí no soy yo? Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Y que justamente lo perverso de eso es que todo lo que se ahorra de joven es lo que va a representar la jubilación más importante. O sea, cuando la gente se acuerda, ya es tarde. Claro. Tú estás realizando algunas actividades, sobre todo en el interior, y allí has determinado capítulos o aspectos de esta charla. Una tiene que ver con derribando mitos. Dice, los uruguayos no ahorran. Ese es un primer mito. Y tú respondes con algunas cifras que, la verdad, impactan, ¿no? Son contundentes. El dólar y aumento de los ingresos. Ahora no. Y alude al crédito, a la toma de crédito. ¿Es riesgosa la calecita? A ver, en Uruguay todavía los ratios, las tasas de endeudamiento no son muy altas. La gente quedó muy asustada después de la crisis del 2002. Y es cuidadosa en tomar crédito. Sin embargo, hay una tendencia que no se puede negar. Está pasando el susto. Está pasando el susto. Y eso es un riesgo. Y cuando tú acostumbraste a un nivel de vida y luego, porque tus ingresos ya no son tan buenos o porque el dólar no te rinde tanto, quieres mantener ese nivel de vida, ahí a veces la gente cae en endeudamiento. Acá la receta es no endeudarse en una moneda
Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana a María Dolores Benavente, es economista, gerenta de Unión Capital AFAP. María Dolores, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿te permea hacia tu entorno esto del fútbol, me imagino? Sí, hay una pantalla y se compran bizcochitos o fruta, Todo porque pronto. estamos por la alimentación sana. Por la alimentación saludable. Y bueno, y la gente ve el partido. Bueno, estos fenómenos también generan movimientos en la economía nacional. Sobre todo atendiendo a lo más básico, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, ahora juego Uruguay, voy a querer tener mi tele mejor. No, hay gente que se ha ido, un montón de gente que se ha ido. En una manera distinta a la que uno cobra. Si uno cobra pesos, tiene que tener deudas en pesos. No endeudarse en plazos en los que tenga mucha incertidumbre. Si yo tengo un empleo que no tiene un contrato de más de X plazo, no endeudarme a más de ese plazo. Yo qué sé, y no endeudarse un porcentaje no más del 20-25% del ingreso, porque si no le puede comprometer el bienestar futuro. Claro. Y de eso es de lo que a veces tenemos que hablar, y hay un gran debe de educación financiera en el Uruguay. Bueno, claro, porque eso está en el manual. Después uno entra en la euforia y se olvida. No, y no solo se olvida, sino que cuando uno es joven dice, yo no voy a envejecer. Itaú hicieron una cosa bien simpática, que es que los funcionarios de Itaú Brasil recibían gente de otros países en sus casas. Claro. Me parece que está bueno por la integración de la gente de Itaú, pero además porque es una solución, porque los hospedajes están bien caros. Están caros, sí. Bueno, Brasil en realidad también marca allí cierta incertidumbre. Hubo toda una circunstancia previa al Mundial que todavía no logramos decodificar. Ahora, a propósito de estas cuestiones vinculadas a la compra de electrodomésticos o de la tele para ver el Mundial, hay algunas cuestiones que se vinculan con un título que hoy aparece. Dice, deudas familiares sostienen consumo. En años previos, dice El País, fue descenso